Hola, hola, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar en este día 17 de nuestro 30 por 30. Hoy es jueves de Semana Santa y pues no estoy grabando en vivo. No estoy en vivo, soy una grabación. Pero les dejé este día con un súper tema y la verdad que ahorita que estoy haciendo todos los preparativos, extraño saludar a los de Facebook que siempre tengo de este ladito, pero un abrazo a los que me van a ver desde YouTube y bueno, también voy a extrañar a las preguntas y saludos que me hacían desde YouTube, pero hay que darle continuidad a esto. Y a mí me motiva mucho estar acompañada y entonces en el chat oficial puse la hora en la que voy a estar, puse la liga del Zoom y todo así lindo. Y muchos empezaron a decir, no puedo, y me empezaron a explicar, pero sí nos acompaña una persona. Entonces tengo público, me siento especial. Gracias, Leida, por estarme acompañando en vivo. Y ya sabes, cualquier pregunta me la escribas en el chat y aquí estamos. Y tal vez se sumen más. Yo les platico si se agregan más personas a este maravilloso 30 por 30. Y el día de hoy les tengo una de las frases favoritas en Access, que es el no sé. Todos los maestros de Access, cuando alguien dice no sé, tienen reacciones muy chistosas, porque lo que sí sabemos es que somos seres infinitos con un percibir infinito, capacidad de percibirlo todo y un saber infinito. Entonces, cuando decimos no sé, estamos contradiciendo nuestra verdadera esencia. Es decir, estamos buscando en nuestra mente la respuesta en lugar de buscar la respuesta en nuestro saber infinito. Y eso nos hace dependientes de otros, nos hace depender de lo que ocurre en el exterior y nos desconecta de la intuición, de nuestro instinto y obviamente de la facilidad. ¿Cuántas veces te has detenido de hacer algo que te gusta mucho o que te gustaría hacer o que sabes que va a contribuir en tu vida y dices, no, porque no sé? Todo lo que eso es, toda la culpa que te haya dado, toda la excusas, justificaciones que estás usando con el no sé, lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto estás usando el no sé para alejarte, contradecir y no permitir la facilidad que podrías tener y que mejoraría todo en tu vida? Todo lo que eso lo podemos destruir es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y fíjate lo que acabo de preguntar, es ¿cuánto usas el no sé para cancelar la facilidad? Cuando el mecanismo debería de ser al revés, enciendes tu facilidad, que es como un superpoder que todos tenemos adentro, prendes tu facilidad y usas tu facilidad para quitar el no sé. Ese sería el mecanismo correcto y es lo que queremos hacer en este día del 30 por 30. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera repetición de 5, que son maravillosas, nuestra pregunta que nos ha acompañado estos 17 días y nos está ayudando a construir más y más facilidad. Recuerda que es en primera persona, así que imagina que lo dices con tu voz o si puedes, repítelo en voz alta. Uno, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo lo que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí?
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y ya tenemos nuestro primer grupito de 5. ¿Y qué creen? Si hubo preguntas, Leida, gracias por estar aquí. Y la pregunta es que ahorita dije que solo te imaginas que es en tu propia voz, que te imaginas que lo dices con tu voz o que si lo puedes decir en voz alta. Y lo que pregunta Leida es, ¿solo escuchar hace el efecto? Sí, solo estar escuchando estos audios te permite hacer este cambio de energía tan profundo y abrir más la facilidad. Entonces no tendrías que repetirlo, es simplemente una opción que estoy comentando contigo en este instante. Y les quiero decir algo, hay personas que lo que hacen es poner una grabación, le llaman loop, porque se repite continuamente y ese loop es como pones uno o dos videos de YouTube que quieras hacer un cambio grande en volumen bien, bien bajito y lo usan mientras duermen. Entonces loop, L-O-O-P, que es como repetición continua, que es una función que tienen algunas grabaciones. Y esta, al dejarlo toda la noche sonando cualquier video en repetición continua, lo que hace es que toda tu energía se va moviendo durante la noche y vas limpiando mucho. Muchas personas hacemos esto en Access, solamente tienes que estar bien seguro que sí te permita dormir, porque si te quita el sueño es contraproducente porque no dormiste bien. Pero poniendo así el volumen bien bajito y el celular así lejitos o la tablet lejitos, duermes y se está moviendo la energía de maravilla. Y bueno, les estaba platicando acerca de cómo usamos el no sé como excusa para quitar la facilidad, en lugar de usar la facilidad para quitar el no sé, que esta facilidad es como esta energía interna de lo voy a hacer porque lo voy a hacer y entonces activas tu rapidez y tu astucia y tu fortaleza y activas todo esto que te permite tener pues esta facilidad y tener el radar de las oportunidades y encontrar maneras más fáciles de hacer las cosas, pero de repente nos topamos con algo que se requiere aprender y lo que nos enseñaron es que cuando hay algo que no sabes, o te frenes, o te detengas, o ya con decir no sé, es como estar libre de hacerlo y de ya soltar eso y ya no hacer nada, y es como, ya no lo tienes por qué hacer. Entonces, el no sé se convierte en un freno. Cuando la recomendación de Access es cada que te topes con un no sé, transfórmalo en una pregunta. ¿Quién sí lo sabe que me lo quiere contribuir y enseñar? ¿Quién me podría explicar esto de la manera más sencilla? ¿Cuál es la forma más fácil de que aprenda a hacer esto nuevo y que salga bien? ¿Cómo podría hacer esto a mi manera y que salga bien? Y entonces estás haciendo preguntas que rompen ese no y que te dan acceso a algo más, mucho más grandioso. Y entonces todos los momentos en los que tú has estado frente a un no sé y lo has usado para frenarte en lugar de buscar preguntas, todo lo que ha sido esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un Dios y John, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más ellas. Todo lo que te está diciendo tu mente, que no sabe cómo hacer preguntas para quitar el no sé, todo eso lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, popat, creaciones, bases y más allá. Qué loco pensamiento de nuestra mente que es no sé cómo ganarle al no sé con facilidad. Pido facilidad en esto. Universo, muéstrame cómo puedo tener facilidad en esto. Y todo lo que no lo permita, podipoc, podipoc, podipoc.
Así que vamos con nuestra siguiente repetición de 5 y es ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y la número 10, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Ahora, quiero platicarte de este no sé, que es como si fuera una exigencia que nos tortura a algunos o a muchos. Y lo que ocurre es que la mente lo que quiere es no salir de la zona de confort. Y entonces cuando va a revisar si sabes o no sabes de algo, mide como lo sabes todo o no sabes nada. Y entonces te está diciendo, no sabemos todo, ¿eh? Entonces todavía nos falta aprender, entonces un curso más y entonces una pregunta más y entonces porque no lo sabes todo, no la vayas a regar y empieza la mente a poner alarmas para distraernos de la posibilidad de avanzar, para distraernos de nuestra propia capacidad, para distraernos del momento que ya estamos listos de salir de la zona de confort y entonces te está regresando con la excusa de no lo sabes todo. Entonces, todos los momentos en que has confundido el saber suficiente para avanzar con el ser experto para tener todo el mapa completo. Toda esa confusión que tu mente está usando en tu contra, lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Entonces, imagínate que quieres hacer un pastel. No necesitas saber hacer todos los pasteles del mundo. Necesitas tener la receta, tener los ingredientes y hacer un pastel. Entonces, toda la sobreexigencia que te inventas para quedarte dentro de tu zona de confort, todo eso lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y ahora toda la exigencia de tengo que saberlo porque no me doy permiso a tener varios intentos, no me doy permiso a equivocarme, no me doy permiso de preguntar varias veces, no me doy permiso de explorar libremente y me estoy exigiendo un perfeccionismo que no existe. Todo lo que eso es, todo lo que eso trajo, todo el juicio que despertó, todas las emociones negativas que se despertaron con ese comentario, los podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y ahora vamos a hacer otra repetición de nuestros 5 preguntas. Y es, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo lo que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí?
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todo lo en corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón. Por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y ya completamos 15, ya vamos a la mitad y eso es muy bueno porque además vamos en buen tiempo. Según mi cronómetro vamos mucho, muy bien. Y les quiero compartir una frase de una autora muy, muy famosa que es Louisa L. Hay. Ella escribió un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida y es mundialmente famoso, ha ayudado a muchísimas personas a recuperar su salud y tiene información muy, muy linda. Y una de las frases que tiene es, todo lo que tengo que saber se presenta en el momento que lo requiero. Esta es una frase que es una certeza que cuando la instalas en ti, cuando la puedes integrar a ti, reconocer, es una sensación de libertad, es una sensación de capacidad de logro, es una sensación de que quita la exigencia de tener que saber todo de todo, es una sensación de que el universo te respalda porque aquello que requieres saber aparece en el momento más oportuno donde puedes moverte y hacer las cosas más fáciles. Entonces, observa la diferencia entre cómo se siente de tengo que estar preparado, tengo que estar atento, tengo que estar con esta ansiedad de tener todas las piezas bajo control, a tener esta certeza interna de lo que requiero saber se va a presentar en el momento perfecto para que yo tome la acción que se requiere para poder crear mi más grandioso futuro. Observa la facilidad que hay en eso. Entonces, te repito la frase de Luisa Hay, todo lo que tengo que saber se presenta en el momento en que lo requiero. Y te lo voy a convertir en una pregunta de Access. Y es, ¿qué requiero ser y hacer dentro de mí para usar a mi favor la certeza de que todo lo que tengo que saber se presenta en el momento que lo requiero? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Otra pregunta, universo, muéstrame qué información requiero saber en el momento oportuno para tomar para tomar acción. Universo, ¿qué tendría que pasar para que me lo muestres? Universo, ¿qué tendría que pasar para que me lo muestres justo a tiempo? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y continuamos con nuestro siguiente grupo de 5. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y la 4, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad?
Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué creen? Si hubo personas nuevas el día de hoy, se acaba de sumar con nosotros Fernanda Vargas, que ella también es maestra de barras y estoy muy contenta de que me acompañes el día de hoy en este momentito para no extrañar, así que siempre estoy saludando a todos los que entran. Hoy sí entraron más personas para acompañarnos y como siempre en la cajita del chat ahí me pueden escribir cualquier pregunta y me pone corazoncito. ¡Yay! Sí, gracias Fer por estar aquí. Excelente maestra de barras y da unas sesiones de Facelift impresionantes, maravillosas. Entonces, aquí estamos platicando de qué ocurre con la facilidad cada vez que decimos la palabra no sé. Entonces, quiero que observes todas las emociones negativas que tienes cuando dices la frase no sé. Y la pregunta es, ¿dices no sé y luego se generan las emociones negativas? ¿O primero hubo una emoción negativa y luego estuvieron la palabra no sé? Entonces, cuando descubrimos que primero fue la emoción y luego le pusimos como un pensamiento o le pusimos palabras a eso, es muy probable que ahí exista algo que se llaman implantes distractores. Entonces, todos los implantes distractores que estés usando para alejarte, contradecir y no permitir la facilidad que podrías tener y que mejoraría todo en tu vida, todo lo que eso es lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Estos implantes distractores es algo muy curioso que encontró Access Consciousness, que cuando lo quitas, tus emociones, tus reacciones, muchas cosas que jugaban en tu contra se quitan y tu vida empieza a cambiar. Y una forma de quitar esos implantes distractores es con una sesión de barras que les he platicado, que es cómo tocamos nuestros puntos en la cabeza que mueven cierta energía que nos ayuda como yo digo como la computadora que le haces reset, se resetea y entonces quedas como nuevo. Algo así hace esta sesión de Access. Yo estoy certificada para poder dar este tipo de sesiones, así que si te interesa, búscame aquí. En la descripción del video viene el chat en el que te puedes unir y ahí me puedes hacer preguntas. Y si no, en la misma descripción del video. Y si no estás en Nuevo León, busca a alguien más en tu ciudad, en tu país. Busca a alguien que te dé una sesión de barras. Y seguimos con nuestra siguiente repetición de 5. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, poat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y la número 5, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y me encanta que vamos súper bien de tiempo y vamos muy bien con este tema.
Y les quiero compartir que en el chat de WhatsApp se están uniendo más personas. Bienvenidos todos los nuevos. Y en WhatsApp, Fer, que está ahorita, me compartió un aclarador, es decir, una pregunta inspirada en este 30 por 30 y se los quiero compartir ahorita a ustedes porque me parece muy poderoso. Y la pregunta es, ¿cuántas definiciones acerca de la facilidad tengo que me mantienen dudando, disminuyendo e invalidando mis habilidades? Todo lo que eso es, lo podemos destruir, es crear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y me encanta porque como estamos hablando de las definiciones de lo que sé y no sé acerca de algo, el poder limpiar eso nos ayuda a avanzar más rápido. Se las vuelvo a leer para los que lo quieren anotar. ¿Cuántas definiciones acerca de la facilidad tengo que me mantienen dudando, disminuyendo e invalidando mis habilidades? Todo lo que eso es lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y gracias, Fer, por esta contribución de este aclarador tan maravilloso. Y vamos a hacer otra repetición de 5, por favor, de nuestra aclarador de este 30 por 30. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y nuestro número 30. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Muchísimas gracias por acompañarme también el día de hoy. Qué maravilla, día 17 de este 30 por 30. Y que creen, el día de mañana también va a ser grabación, pero también está bien padre el tema, así que por favor búsquenme durante el día, busquen el día 18 también. Y de verdad me sirve mucho cuando le ponen like. Entonces, les agradezco bastante si pueden poner el like porque sí suben las visitas en YouTube y sí, eso es algo que contribuye mucho. Un abrazo fuerte, fuerte, los quiero mucho, besos, besos y nos vemos mañana. Besos, besos, hasta pronto.